No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi esposo trabajaba fuera de la ciudad en ese entonces. Lo enviaban constantemente a distintos estados por semanas enteras y aunque estaba acostumbrada a su ausencia, siempre que podía, me escapaba unos días para visitarlo. Esta vez, su trabajo lo había llevado a Illinois, donde se hospedaba en un hotel enorme, de esos que parecen un pequeño mundo en sí mismos, con pasillos interminables y un eco perpetuo en el aire. Llegué al anochecer después de un largo viaje en carretera. Aparqué el auto y entré por la gran puerta de cristal del lobby. El recibidor estaba iluminado con una cálida luz dorada, con una enorme lámpara colgando en el centro y recepcionistas que atendían con la eficiencia de quien ha repetido el mismo discurso 1000 veces. No había mucha gente a esa hora. Tomé el ascensor y subí al cuarto de mi esposo. Él estaba agotado por el trabajo y se quedó dormido apenas unos minutos después de mi llegada. Yo, sin embargo, aún tenía demasiada energía acumulada del viaje. Decidí bajar a fumar un cigarro para relajarme un poco. Fue ahí cuando todo comenzó a desmoronarse. Al salir de la habitación, me di cuenta de que había dejado la llave dentro. No importaba, bajaría, fumaría y le pediría a la recepción otra copia. Tomé el ascensor hasta el primer piso. Cuando las puertas se abrieron, caminé en dirección al lobby, o al menos eso creí, porque el lobby no estaba ahí. En su lugar, el pasillo se extendía ante mí, largo, silencioso, con una alfombra roja que se perdía en la distancia. Algo no estaba bien. Me detuve un segundo, tratando de ubicarme. Tal vez había tomado la salida equivocada del ascensor. Decidí avanzar, esperando ver la recepción en la siguiente esquina. Pero el pasillo no terminaba. Seguí caminando, los pasos amortiguados por la alfombra. El aire se volvió frío y pesado. La luz de las lámparas de pared parpadeaba de manera irregular, como si titilaran en una frecuencia imperceptible para el ojo humano. De repente, distinguí dos puertas dobles al final del pasillo, de esas de vaivén, como las de una vieja cocina de hotel. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Casi esperaba ver a dos niñas vestidas de azul aparecer detrás de ellas. Me obligué a avanzar y empujé las puertas. Oscuridad total. Un frío antinatural me golpeó el rostro, como si hubiera abierto la puerta a un abismo helado. No había nada, nada más que un vacío negro y un viento helado que se enroscó en mi cuerpo como dedos invisibles. Un miedo primitivo me recorrió la espalda. Cerré la puerta de golpe y me di la vuelta, sintiendo que algo, lo que fuera que habitaba en esa oscuridad, estaba a punto de jalarme adentro. Corrí por el pasillo, sin atreverme a mirar atrás. Entonces, algo más ocurrió. Las luces comenzaron a apagarse, no de golpe, una por una. Primero la última, después la siguiente, una fila de sombras avanzando tras de mí. Corrí hasta el ascensor y golpeé el botón repetidamente. 11 luces restantes. El pasillo se oscurecía, devorado por algo invisible. 8 luces. El ascensor no llegaba. 5 luces. Mi reflejo en el acero de las puertas era el de una mujer completamente aterrorizada. 2 luces, un ding mecánico. Las puertas se abrieron. Me lancé dentro y presioné el botón de cerrar con desesperación. Una luz. Justo antes de que las puertas se cerraran, la última lámpara se apagó. El ascensor ascendió. Mi corazón latía con tanta fuerza que dolía. Pero antes de que pudiera calmarme, un golpe sordo retumbó en las puertas del elevador. Algo las había golpeado. Un peso frío cayó sobre mi pecho. No me atreví a moverme. El ascensor siguió subiendo y se detuvo en el segundo piso. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba vacío, pero a unos metros una luz roja brillaba en la penumbra. La señal de salida. No lo pensé 2 veces. Salí corriendo por la puerta de emergencia, bajé las escaleras y me encontré en el estacionamiento. Me metí en mi coche, encendí el motor y me quedé ahí. Esperé hasta que el cielo comenzó a aclararse, sin atreverme a volver a entrar. Mi esposo me encontró a las 5 de la mañana, golpeando suavemente la ventanilla del auto con el ceño fruncido. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntó con voz somnolienta. Lo miré, temblando. No quiero volver a entrar. Él suspiró y me abrazó. Seguramente estabas muy cansada, dijo con suavidad. Fue un sueño, amor, nada más. Pero yo sabía que no era un sueño. Lo confirmé cuando, más tarde, fui a la recepción para pedir ver las cámaras de seguridad del primer piso. El recepcionista me miró con expresión neutral y dijo: solo la gerencia o las autoridades pueden revisar las grabaciones. Me incliné sobre el mostrador y bajé la voz. Algo me pasó anoche en el primer piso. Algo extraño.
Esperaba que se rieran de mí, que me dijeran que estaba loca, pero el hombre ni siquiera pareció sorprendido. Solo arqueó una ceja y respondió con un encogimiento de hombros. «Oh, eso ya ha pasado antes». La sangre se me heló. No pregunté más. No quería saber la respuesta. Tenía 16 años cuando ocurrió. Crecí en un barrio donde todos nos conocíamos, un lugar donde la vida no era fácil, pero la amistad lo hacía más llevadero. Mi grupo de amigos estaba formado por los chicos de la calle, aquellos con los que jugábamos en la acera. Compartíamos historias en las noches calurosas de verano y nos metíamos en problemas más veces de las que queríamos admitir. En el extremo de nuestra calle, casi como si estuviera apartada del resto del mundo, se erguía una casa vieja y deteriorada. Su color original debía haber sido verde oscuro, pero ahora era solo una sombra deslucida de lo que alguna vez fue. Nadie vivía allí, nadie entraba, nadie salía. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad, el techo tenía tejas sueltas y la maleza crecía descontrolada alrededor. La casa estaba completamente abandonada y en decadencia. Todos los días pasábamos frente a ella camino a la escuela, y todos los días nos preguntábamos qué había dentro. A veces, entre bromas, inventábamos historias sobre fantasmas o criminales escondidos, pero en el fondo sabíamos que ninguno de nosotros se atrevía a acercarse demasiado. Hasta aquel día, estábamos caminando de regreso a casa cuando uno de mis amigos me retó a que no tienes el valor de tocar la puerta. Yo, queriendo impresionar a las chicas del grupo, acepté sin dudarlo. La idea era simple, tocar y correr. Fácil. Pero cuando me acerqué a la casa, algo cambió. Cada paso que daba hacía crujir la madera podrida del porche. El aire se sentía pesado, cargado de algo que no podía identificar. Cuando estuve frente a la puerta, mi plan original se desmoronó. En lugar de golpear y salir corriendo, mi mano, como guiada por una fuerza ajena, fue directo al picaporte. Lo giré, estaba abierto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré de inmediato y corrí de vuelta con mis amigos, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Les conté lo que había pasado y, tras intercambiar miradas de incredulidad y emoción, decidimos volver esa misma noche. Esa noche solo Beto, Agustín y yo nos presentamos. El resto había puesto excusas o simplemente no se atrevió. La calle estaba oscura, apenas iluminada por algunas farolas intermitentes. Nos armamos con linternas y palos como si eso pudiera protegernos de lo que fuera que habitara dentro de esa casa. Al llegar a la entrada, mi mano temblorosa volvió a girar el pomo. La puerta se abrió con un chirrido agónico. Lo que vimos dentro nos dejó sin palabras. El interior era completamente diferente a lo que esperábamos. Estaba impecable. Los muebles parecían sacados de otro siglo, con madera barnizada y telas en perfecto estado. Había una lámpara encendida en el piso de arriba, proyectando sombras alargadas en la escalera. Aquello no tenía sentido. Por fuera la casa parecía abandonada por décadas. Por dentro era como si alguien aún viviera allí. Sentí un nudo en el estómago. No era miedo exactamente, era algo más, como si supiera que no pertenecíamos allí. Sin pensarlo demasiado, comenzamos a subir las escaleras, siguiendo la única luz encendida. Nuestros pasos resonaban en el silencio, cada crujido de la madera amplificaba la tensión en el aire. Llegamos a un pasillo. Había una puerta cerrada al fondo, con un resplandor rojizo escapando por la rendija inferior. Nos miramos, tragamos saliva y con un gesto de mutua valentía empujamos la puerta. Lo que vimos dentro me perseguiría por el resto de mi vida. Las paredes, el suelo, el techo, todo estaba pintado de rojo. Pero no era pintura. Un único foco colgaba del techo, oscilando lentamente, proyectando sombras distorsionadas en aquel rojo opresivo. Y entonces algo cambió. No recuerdo cómo, pero corrimos. Cuando salimos de la casa, nuestros vecinos ya estaban allí. Nos habían visto entrar y llamaron a la policía. Los agentes llegaron en minutos, nos interrogaron y les contamos todo lo que había sucedido y lo que habíamos visto. Los muebles, las telas, la luz, el cuarto del segundo piso. Entonces entraron a revisar la casa. Cuando salieron, sus rostros reflejaban algo entre incredulidad y confusión. No hay nada allí adentro. La casa estaba completamente abandonada, llena de escombros, papeles viejos y un olor rancio. No había muebles, no había luz encendida, no había una habitación roja.
Nos hicieron preguntas, llamaron a nuestros padres y nos dieron advertencias. Por supuesto, nos tacharon de jóvenes mentirosos. Pero yo no podía procesar nada, porque sabía lo que había visto. Las semanas siguientes fueron un borrón. Dejé de salir, me llevaban a la escuela en auto. La casa, que siempre estuvo vacía, fue repentinamente clausurada. Tablas en las ventanas, cinta amarilla de prohibido el paso, una advertencia pegada en la puerta. Intenté olvidar lo sucedido, pero unos años después escuché la verdad. Tiempo atrás, una niña había sido secuestrada y mantenida cautiva en aquella casa. Los responsables la encerraron en una habitación del piso de arriba. Murió allí, en aquella habitación roja. Y lo peor de todo, esa historia salió a la luz después de nuestra experiencia. Nosotros no sabíamos nada, y sin embargo, lo vimos todo. La casa de mis padres siempre tuvo una historia de sucesos extraños, pequeños momentos en los que la realidad parecía fallar por un instante, como un disco rayado en el tiempo. No ocurrían con frecuencia, pero cuando pasaban, dejaban una sensación difícil de ignorar. Aprendí a vivir con esas anomalías. Al principio, mi madre las atribuía a la imaginación, a ruidos de la calle o simples coincidencias, pero algunas experiencias simplemente no podían explicarse. Aquel día aún vivía con ellos. Estaba en la habitación de mi madre, conversando como solíamos hacer cuando teníamos tiempo para relajarnos. La tarde se deslizaba lenta y sin nada fuera de lo común, hasta que lo escuchamos. Mi hermana llegando a casa. Su rutina era inconfundible. Lo hacía siempre de la misma manera, sin excepción. Primero, el sonido del motor de su auto apagándose en la entrada, seguido por el chirrido de la reja metálica al abrirse y cerrarse. Después, el estruendo de la puerta principal al cerrarse con fuerza, acompañado por el tintineo de sus llaves al ser arrojadas sobre la encimera de la cocina, y finalmente, el golpe de sus pasos apresurados hacia el baño y su posterior llegada a la habitación de mi madre. Escuchamos todo. Rodé los ojos con fastidio y dije, casi como un reflejo automático, ahí viene tu hija. Mi madre sonrió, acostumbrada a mis quejas por el ruido de mi hermana. Pero pasaron los minutos y ella no apareció. Algo en el aire se sintió mal. Me levanté para ver qué pasaba. Al salir de la habitación, vi a su perro sentado afuera del baño, moviendo la cola, como siempre hacía cuando ella llegaba. La luz estaba apagada y la puerta entreabierta. Me quedé ahí unos segundos. No se escuchaba nada. ¿Melissa? Llamé su nombre y golpeé la puerta suavemente. Nada. La empujé un poco más. El baño estaba vacío. La incomodidad se transformó en un escalofrío sutil. Fui a la cocina, esperando ver sus llaves sobre la encimera. No estaban. Caminé hasta la puerta principal, cerrada con llave. Salí al patio y revisé la entrada. La reja estaba cerrada. No había auto. No había rastro de ella. Regresé lentamente a la habitación de mi madre. Algo en mi expresión debió alarmarla, porque su sonrisa se desvaneció en cuanto me vio. ¿Qué pasó? Le conté todo. Sin dudarlo, tomó su teléfono y llamó a mi hermana. ¿Dónde estás?, preguntó con el ceño fruncido. Su voz en el altavoz sonó clara y despreocupada. En el trabajo. Voy a tardar en salir. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Mi madre y yo nos miramos en silencio. No había explicación, pero no fue la última vez. Años después, mi hermana tuvo una hija. Una tarde, se encontraba en la misma habitación con la pequeña cuando volvió a suceder. Esta vez, escucharon a nuestra madre llegar, los mismos sonidos familiares, el motor apagándose, la reja crujiendo, la puerta azotándose. Mi sobrina, con su vocecita infantil, se alegró al reconocer el sonido. ¡Abuela!, exclamó emocionada. Pero mi madre no apareció. Mi hermana, al igual que yo en su momento, salió a buscarla. No había nadie en la casa. Todo estaba cerrado. Su perro, ya más viejo, esperaba pacientemente frente al baño con la misma expectativa de siempre. Llamó a nuestra madre. ¿Dónde estás? En el trabajo, no he salido aún. Mi hermana colgó. Se quedó en la puerta de la habitación, sin entrar, sin saber qué pensar. La casa guardó silencio. A veces me pregunto qué significa esto. ¿Son ecos de un tiempo paralelo? ¿Un reflejo de algo que casi sucedió, pero nunca llegó a completarse? No lo sé. Lo único que sé es que alguien llega a casa de vez en cuando, pero nunca está ahí. Viajar con mi esposa siempre había sido una experiencia rutinaria.
Nos gustaba la comodidad de los hoteles, la sensación de estar en un lugar ajeno por un breve tiempo, sin preocupaciones domésticas. Pero aquella noche, en un hotel de más de 10 pisos, ocurrió algo que aún no puedo explicar. Llegamos tarde, agotados después de un largo día en carretera. El vestíbulo del hotel era moderno y bien iluminado, con un constante flujo de huéspedes y empleados. Hicimos el check-in sin problemas y nos dirigimos a los ascensores. Había 3 en total, situados en el centro del pasillo. Nuestro destino era el 7º piso. Cuando las puertas se abrieron, salimos y giramos a la derecha, siguiendo la numeración de las habitaciones. Nuestro cuarto estaba en la otra cara del edificio, justo detrás del área de los ascensores. Solo al llegar nos dimos cuenta de que habría sido más corto girar a la izquierda en lugar de la derecha. No importaba. Entramos, dejamos nuestras cosas y nos preparamos para descansar. Pocos minutos después, mi esposa recordó que había dejado su laptop en el coche. Como siempre, me ofrecí a bajar por ella. Tomé la tarjeta de la habitación, salí al pasillo y regresé al ascensor. Bajé al lobby, caminé hasta el estacionamiento y recuperé la laptop. Nada fuera de lo normal, pero cuando volví al hotel y subí nuevamente al 7º piso, algo cambió. Cuando las puertas se abrieron, salí sin pensarlo y esta vez giré a la izquierda, el camino más corto a nuestra habitación. Aquí es donde todo se volvió extraño. Giré la esquina del muro donde terminaban los ascensores, listo para ver nuestra puerta, pero no era la nuestra. Los números en las placas metálicas de las puertas eran demasiado altos, 716 en lugar de 706. Me detuve. Eso no era posible. Tal vez me equivoqué, tal vez caminé de más sin darme cuenta. Decidí rectificar mi camino. Di media vuelta y giré a la izquierda, pues sabía que los números debían disminuir en esa dirección. Pero había una interrupción. Una mujer del personal de limpieza bloqueaba el pasillo con su carrito. Estaba de espaldas a mí, hablando con alguien dentro de una habitación abierta, la habitación que yo creía que era la nuestra. No quise molestarla. Pensé que lo más fácil sería rodear el núcleo de ascensores y entrar desde el otro lado del pasillo. No tardaría ni 15 segundos. Di la vuelta, crucé la otra mitad del pasillo, giré la esquina y la mujer de limpieza había desaparecido. Su carrito, que un momento antes bloqueaba el camino, no estaba en ninguna parte. El pasillo estaba vacío. Aceleré el paso, llegué a la puerta de nuestra habitación y miré el número grabado en la placa metálica. 706, mi cuarto, donde siempre había estado. Me quedé allí sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a ambos lados del pasillo. Todo era exactamente como debía ser, como si nada hubiera pasado. Entré a la habitación y encontré a mi esposa acostada, revisando su teléfono. «Aquí tienes tu laptop», dije, intentando sonar normal. Ella la tomó sin levantar la vista. «¿Por qué tardaste tanto?» «Me perdí un poco», admití, aún tratando de encontrarle sentido a lo que había ocurrido, pero algo seguía sin cuadrar en mi mente. «Oye, ¿viste a la señora de la limpieza cuando salí?» Ella frunció el ceño. «¿Cuál señora?» «Había una en el pasillo cuando volví. Llevaba todo negro. Estaba hablando en otro idioma». Mi esposa me miró con incredulidad. «No he escuchado a nadie. De hecho, no he visto a ningún empleado de limpieza desde que llegamos». El frío en mi columna se intensificó. No dije nada más, pero en mi mente todo encajó. Por un momento, estuve en otro lugar, o en otro tiempo, o en una versión del hotel que no debía existir. Cuando mi esposo y yo nos casamos, recibimos una casa como regalo de bodas por parte de mis suegros. Era una pequeña y acogedora vivienda en una zona rural, rodeada de árboles altos que se mecían con el viento y caminos de tierra que parecían perderse en la inmensidad del bosque. Para nosotros era perfecta. Nos ofrecía la tranquilidad que tanto anhelábamos después del bullicio de la ciudad y, lo mejor de todo, la privacidad de no tener vecinos demasiado cerca. O eso creíamos. Las primeras semanas fueron una mezcla de emoción y adaptación. Nos encantaba explorar los alrededores, reconocer cada sendero y cada claro en el bosque, sintiéndonos como los únicos habitantes de ese rincón del mundo. Durante el día, el sol se filtraba entre las hojas, dándole a la casa un aire cálido y apacible. Por las noches, el canto de los grillos y el susurro del viento componían una melodía hipnótica. Pero entonces, una noche, algo cambió.
Fue una de esas veladas en las que el cielo se tiñe de tonos azul profundo y el aire fresco anuncia la llegada de la madrugada. Estábamos sentados en la sala, disfrutando del silencio y de nuestra recién estrenada vida juntos, cuando algo a través de la ventana llamó nuestra atención. Entre los árboles, no muy lejos de nuestra casa, había un edificio. Nunca antes lo habíamos visto. Se erguía entre las sombras, con su silueta recortándose contra la tenue luz de la luna. Detrás de él, un pequeño cobertizo. Desde nuestra posición podíamos distinguirlo claramente. Un techo inclinado, una estructura de madera envejecida, una ventana diminuta que reflejaba la luz nocturna. Nos miramos, desconcertados. Pensé que no teníamos vecinos tan cerca, murmuré. Mi esposo frunció el ceño. Yo también. Nos sentimos un poco desilusionados. La sensación de aislamiento que tanto habíamos valorado parecía haber sido solo una ilusión. Quizás simplemente no nos habíamos percatado de la casa antes. Tal vez, en nuestra emoción por mudarnos, habíamos pasado por alto detalles evidentes. Pero algo no encajaba. La noche anterior, cuando habíamos caminado por el bosque al atardecer, ese lugar no estaba ahí. Aún así, convencidos de que lo veríamos con claridad al amanecer, decidimos no darle más vueltas y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente me desperté con una extraña inquietud. Apenas la luz del sol comenzó a teñir la habitación, salí apresurada al porche con la intención de ver el misterioso edificio a plena luz del día. Pero no había nada. El bosque lucía igual que siempre, frondoso y tranquilo. Ni rastro de la construcción ni del cobertizo. Nada. Esperé a que mi esposo se uniera a mí, con la esperanza de que, juntos, pudiéramos encontrar alguna señal de lo que habíamos visto la noche anterior. Recorrimos el área, inspeccionamos el suelo en busca de algún rastro, huellas, madera vieja, algo, pero todo estaba intacto. Nos quedamos de pie en el mismo lugar desde donde habíamos visto el edificio la noche anterior, mirando hacia la nada, intentando comprender lo que había pasado. Tal vez, comenzó a decir mi esposo, tal vez fue un efecto de la luz, algo con la niebla o las sombras de los árboles, pero yo no estaba convencida. No podía ignorar lo que habíamos visto con tanta claridad, y entonces un pensamiento cruzó mi mente. ¿Y si lo que vimos aún no existe? Mi esposo me miró sin saber si debía reírse o tomarlo en serio. ¿Cómo? ¿Y si lo que vimos fue un vistazo al futuro? Lo dije casi en un susurro, sin estar segura de querer escuchar mi propia teoría en voz alta. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. ¿Y si, en una noche cualquiera, sin advertencia alguna, habíamos logrado asomarnos a un fragmento del tiempo que aún no ha sucedido? La idea me heló la sangre. Desde entonces, cada vez que camino por el bosque, no puedo evitar preguntarme, ¿cuándo aparecerá esa casa? Hasta el día de hoy sigo sin poder explicar lo que pasó, pero lo intentaré. Mi amigo Daniel y yo solíamos frecuentar un centro comercial, ubicado no muy lejos de nuestro vecindario. No era el más grande ni el más lujoso, pero tenía de todo: tiendas de ropa, un cine pequeño y una zona de comida en el último piso donde se encontraba un restaurante de comida rápida bastante conocido. Lo visitábamos con cierta regularidad. No tenía nada de especial, pero la comida era buena y barata. La última vez que estuvimos allí pedimos lo de siempre: pollo frito y ensalada. Nos sentamos en una mesa cerca del ventanal y conversamos un buen rato antes de irnos. Recuerdo claramente la textura crujiente del pollo, el olor del aceite, el sonido de las charlas de otras mesas. Todo normal, o al menos eso creía. 2 días después volví al centro comercial. Iba al gimnasio del mismo edificio, así que todo era familiar para mí. Subí las escaleras mecánicas sin pensarlo mucho, pero al llegar al último piso sentí cómo se erizaban los vellos de mi cuerpo. El restaurante no estaba ahí, no es que estuviera cerrado, no existía. En su lugar había otro establecimiento completamente diferente. El logo, la decoración, los colores de las paredes, todo era distinto, como si el otro lugar jamás hubiera estado ahí. Me quedé parado, tratando de procesar lo que veía. No podía ser. Apenas 2 días antes había comido ahí con Daniel, la mesa junto al ventanal, el sabor del pollo, la ensalada con demasiado aderezo. No me lo imaginé. Me acerqué a la barra del nuevo lugar, buscando alguna señal de lo que había sucedido. «Disculpa», le dije a uno de los empleados. «¿Qué pasó con el restaurante que estaba aquí antes?» El hombre me miró con una expresión neutra, casi aburrida.
¿Perdón? El restaurante de comida rápida que estaba aquí hace 2 días. Pedí pollo frito y ensalada con mi amigo. Su mirada cambió sutilmente, como si hubiera dicho algo que no debía. Aquí no había ningún otro restaurante, respondió sin vacilar. ¿Cómo que no? He comido aquí varias veces. El hombre entrecerró los ojos. Señor, este lugar ha sido siempre el mismo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No podía estar pasando. Me giré y busqué a alguien más que pudiera confirmar mi versión. Cerca, una pareja comía en silencio. Me acerqué a ellos. Perdón que los moleste, pero ¿ustedes recuerdan qué negocio había aquí antes? Ambos me miraron confundidos. Este mismo, respondió la chica, mirándome con cautela. No, antes de este, el de comida rápida. No sabemos de qué hablas, dijo el chico, incómodo. Era como si todos estuvieran de acuerdo en ocultarlo, o peor aún, como si de verdad no recordaran nada. Volví a la barra y pedí hablar con el dueño. Un hombre mayor, de cabello entrecano y ojos inexpresivos, salió desde la parte trasera del negocio. ¿En qué puedo ayudarlo? Quiero saber qué pasó con el restaurante anterior. El hombre suspiró, como si ya hubiera escuchado esto antes. Joven, creo que está confundido. Este lugar ha sido así desde que abrimos. ¡Eso no es cierto!, repliqué. Comí aquí hace 2 días y era otro lugar. El hombre me miró en silencio por un momento. Luego, con voz firme, dijo: «Será mejor que se retire». No había enojo en su tono, sino algo más inquietante. Era una advertencia. Esa noche llamé a Daniel. «Oye, dime que recuerdas el restaurante donde comimos». «¿Qué? Claro que lo recuerdo». «¿Por qué?» «Porque no está». «¿Cómo que no está?» «Fui hoy y es otro negocio completamente distinto». Pregunté, y todos actúan como si el otro nunca hubiera existido. Hubo un silencio tenso en la línea. «Eso no tiene sentido», dijo finalmente. «¿Cómo van a cambiar un restaurante en 2 días y hacer que nadie lo recuerde? No lo sé, pero pasó». Durante la semana siguiente pregunté a empleados de otras tiendas del centro comercial. Nadie recordaba el restaurante de comida rápida, o al menos nadie quería admitirlo. Entonces dejé de insistir, porque algo dentro de mí me decía que había cruzado una línea, que si seguía escarbando encontraría algo que no debía saber. Y lo peor es que todavía no sé qué es más aterrador: el hecho de que un lugar entero desapareció sin dejar rastro, o la certeza de que en algún rincón de la realidad algo nos está observando, asegurándose de que nunca recordemos lo que no debemos recordar. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.